La carta salió a las 2:14 de la mañana. A las 8:03, ya había hecho llorar a 2 conductores de noticias, calmado la caída de 3 acciones familiares y convertido a Damián Astor, el alfa más odiado de la semana, en un hombre arrepentido ante todo el país. A las 8:07, mi nombre ya estaba en tendencia. No por talento, no por prestigio, no por el milagro de siempre, limpiar con 2 páginas la mugre de hombres poderosos. Mi nombre estaba en tendencia porque, en el último párrafo de esa disculpa, aparecía una línea que yo no escribí. Una línea que decía que yo, Simón Varela, Omega, redactor fantasma de la firma más cara de manejo de crisis, había ayudado a desaparecer la declaración de un testigo. Y lo peor no era que me señalaran. Lo peor era que la frase estaba escrita con un código escondido que solo 2 personas en este mundo conocían. Yo y mi padre, que llevaba 8 años muerto. En ese momento entendí que no me había entendido una trampa cualquiera. Me habían mandado una carta desde el lugar exacto donde enterraron la verdad. Parte 1. El Omega que vendía perdón. Yo no escribía cartas. Yo fabricaba absoluciones. Esa era la verdad. La firma se llamaba Lumbre Pública, aunque en los pasillos todos le decíamos la lavandería de terciopelo. No limpiábamos ropa. Limpiábamos reputaciones. Senadores alfa, herederos, jueces, actores, líderes de consejo, dueños de clínicas, presidentes de fundaciones familiares. Si uno de ellos destruía una vida, atropellaba un escándalo, humillaba a un Omega frente a media ciudad o quedaba embarrado en un caso demasiado feo para ignorarlo, llegaba con nosotros. Y yo escribía la disculpa. No una disculpa cualquiera. La disculpa exacta. La que sonara vulnerable sin admitir demasiado, la que pareciera humana sin comprometer patrimonio, la que soltara lágrimas en la gente correcta y cerrara el caso antes de que el enojo encontrara dientes. Tenía fama de hacer milagros. Dale el caso a Simón, decían. El Omega tiene oído para la culpa. Si él redacta. Hasta el monstruo suena cansado de sí mismo. Qué bonita forma de decir que yo convertía daño en lenguaje aceptable. Lo hacía bien. Demasiado bien. Quizá porque crecí viendo a mi padre corregir cartas de notaría, declaraciones judiciales, testimonios pactados. Él no trabajaba en Lumbre Pública. Era archivista legal. Un hombre correcto hasta el cansancio. De esos que todavía creían que una frase bien puesta podía defender a una persona del abuso. Murió cuando yo tenía 19. Suicidió por agotamiento, dijo el expediente. Nunca me lo creí completo, pero tampoco tuve pruebas para hacerle guerra a una versión oficial tan pulcra. Después de su muerte, la vida se volvió cara. Y el talento moralmente dudoso, útil. Entré a Lumbre Pública por necesidad. Me quedé por precisión. Ascendí por hambre. A los 28 años, yo era el redactor estrella que nadie podía mencionar en entrevistas porque mi trabajo solo era valioso mientras siguiera siendo invisible. Hasta la carta de Damián Astor. Ese escándalo llevaba 4 días ardiendo. Damián, alfa, heredero político, rostro habitual de portadas, había quedado involucrado en la desaparición de un testigo dentro de una fundación de conciliación de vínculos. Oficialmente no era acusado directo, pero su firma estaba en documentos de financiamiento y su silencio lo estaba enterrando. La conversación pública olía a carroña. Necesitaban una carta urgente. Me encerraron en la sala azul a las 11 de la noche con 3 cosas. El expediente oficial, los comunicados previos, y una grabación de voz donde Damián decía, seco, casi con asco, no quiero que me limpien. Quiero que no me mientan en el texto. Eso me llamó la atención. Los hombres como él nunca pedían verdad. Pedían eficacia. Leí el caso completo. La fundación había servido, en teoría, para mediar disputas entre familias alfa y omega sin red de apoyo. En teoría. En la práctica, el testigo desaparecido era un beta administrativo que intentó sacar archivos internos. Nadie sabía dónde estaba. O todos sí, pero estaban esperando que el país se distrajera con otra cosa. Trabajé hasta las 2 de la mañana. Escribí una carta sobria, precisa, contenida, sin melodrama, sin sobreactuación, con una culpa lo bastante creíble para calmar a la opinión pública, pero sin aceptar responsabilidad penal. Era buena, lo sabía. Tal vez por eso me dio tanto miedo cuando la vi publicada 8 horas después y descubrí que el último párrafo no era mío. La pantalla del teléfono temblaba en mi mano. Leí esa línea una vez, luego 2. Después reconocí el código. Mi padre me lo había enseñado cuando yo era niño,
como un juego de archivista paranoico. Ciertas frases escondían otra lectura si tomabas la primera palabra después de cada signo largo. Lo hice, y el mensaje verdadero apareció debajo del lenguaje elegante. Tu padre no murió por su culpa. Ve al archivo gris. Jair sigue vivo. Sentí el piso hundirse. El párrafo público me acusaba, el mensaje oculto me llamaba. Y solo alguien que conociera el viejo código de mi padre podía haberlo puesto ahí. Mi celular empezó a vibrar sin descanso. Jefes. Prensa. Números desconocidos. Una sola llamada se repitió 3 veces. Damián Aster. No contesté. Cometí el error de mirar la televisión encendida del despacho contiguo. Ya estaban leyendo mi nombre al aire. Un conductor hablaba de redes de encubrimiento literario. Otro decía, ¿quién es Simón Varela y por qué aparece ligado al borrado de pruebas? Mi jefe, Fausto Llera, abrió la puerta de golpe. Alfa. Impecable. Sonrisa quirúrgica. Director de Lumbre Pública. Necesito que mantengas la calma, dijo. ¿Qué es lo primero que dicen los hombres que ya decidieron sacrificarte? Ese párrafo no lo escribí yo. Lo resolveremos. Usaron mi firma interna. Precisamente por eso debes dejar que yo maneje esto. Lo miré de frente. ¿Qué es el archivo gris? Ese fue el segundo exacto en que lo vi perder el control por dentro. No por fuera. Fausto no era de esos. Por fuera siguió perfecto, pero sus ojos hicieron algo mínimo. Un endurecimiento breve. Un cálculo nuevo. Y ahí supe que yo acababa de pronunciar la llave equivocada delante del hombre correcto. No sé de qué estás hablando, dijo. Mentira. Lo olí. No por feromonas. No por instinto omega. Por oficio. Quien escribe culpa aprende a detectar el olor de la frase fabricada, aunque venga bañada en colonia cara. Retrocedí un paso. Él avanzó uno. Simón, escucha bien. A partir de este momento no sales solo. No hablas con prensa y no contestas llamadas externas. Vamos a protegerte. Protegerte. Otra palabra bonita que suele significar encierro. Mi teléfono vibró otra vez. Damián Aster. Fausto bajó la vista al nombre en la pantalla. Menos esa. Y fue entonces cuando entendí algo brutal. Si Fausto temía más esa llamada que el escándalo público, entonces Damián Aster no estaba intentando hundirme. Estaba intentando llegar antes que ellos. Aproveché el segundo en que mi jefe volteó hacia el cristal de la oficina. Agarré mi abrigo, el disco duro de trabajo y salí por la puerta lateral del archivo sin mirar atrás. Detrás de mí escuché a Fausto gritar mi nombre. Yo seguí corriendo, porque a las 8:07 de la mañana, por primera vez en años, entendí que ya no era el Omega que escribía el perdón de otros. Ahora yo era la historia que alguien necesitaba silenciar. Parte 2. El alfa que me arruinó el nombre. Damián Aster me encontró antes que la policía, antes que la prensa y antes que la gente de Fausto. Eso me molestó más de lo que debería admitir. Yo estaba escondido en la parte trasera de una papelería vieja de la colonia San Rafael, en una bodega que había sido de mi padre y que nadie de Lumbre Pública conocía. Ahí guardaba cajas de libros, manuales de archivo y varias cosas que nunca me atreví a tirar porque todavía olían a él. Escuché el motor afuera. Luego 3 golpes precisos en la cortina metálica. No contesté. Si de verdad quieres saber por qué tu nombre apareció en esa carta, dijo una voz al otro lado, abre antes de que te encuentren los hombres equivocados. Abrí sosteniendo un cúter. Ridículo, sí, pero era lo que tenía. Damián estaba solo. Sin escoltas, sin chofer, sin traje de portada. Traía una chamarra oscura, ojeras de 2 días y la cara del hombre más cansado de todo el maldito sistema de alfas arrepentidos que yo había alimentado durante años. ¿Vienes a rematarme? Pregunté. Sus ojos bajaron al cúter. No se burló. Vengo a evitar que te desaparezcan como al testigo. ¡Qué noble! No, qué práctico. Si te callan, nadie va a entender el mensaje. Lo odié en ese momento. Por sonar tan frío. Por aparecer como si pudiera entrar a mi ruina con tono de hombre funcional. Por ser exactamente la clase de alfa cuya porquería yo llevaba años suavizando con sintaxis hermosa. Tú firmaste esa carta. Sí. Tú autorizaste su salida. Sí. Mi nombre está destruido por ti. Le tembló apenas la mandíbula. Primer gesto honesto. Sí. Di un paso hacia él. Entonces explícame por qué no debería enterrarte aquí mismo entre engrapadoras viejas y papeles oficio. Damián me sostuvo la mirada. Porque ese párrafo fue la única forma de sacarte vivo de Lumbre Pública. Yo solté una risa de incredulidad.
¿Llamas a esto sacarme vivo? Fausto Llera ya tenía preparada tu caída. Solo la adelanté. Eso sí me cayó. Entró cuando por fin me hice a un lado. Cerró la cortina y miró alrededor. Reconoció enseguida las cajas catalogadas, la letra de mi padre en varios lomos, el polvo bien cuidado de un lugar que uno no visita seguido pero tampoco deja morir. ¿Sabías el código?, dije. Él asintió. Tu padre me lo enseñó. Mi mundo volvió a inclinarse. ¿Qué? Damián exhaló lento. Lo conocí hace años. No como heredero público. Como un hijo desesperado. Cuando tenía 20, descubrí que mi familia había forzado la nulidad del vínculo de una prima omega para proteger una herencia. Fui a buscar archivos. Nadie quiso ayudarme, excepto tu padre. Él me explicó cómo esconder verdad dentro de documentos que otros solo leían por encima. Me dijo que un día quizá necesitaría escribir algo que pasara frente a todos, sin pedir permiso para existir. Me quedé inmóvil. Mi padre, con Damián, en secreto, sin que yo supiera nada. ¿Yair? Pregunté. Damián tardó un segundo en responder. Es el testigo desaparecido. No desapareció al azar. Estaba sacando copias del archivo gris cuando lo interceptaron. Alcanzó a dejar una parte fuera. Yo la recogí. Sentí el pulso en la garganta. ¿Qué es el archivo gris? Esta vez sí respondió. El Cementerio Real de Lumbre Pública. Abrió una mochila y sacó una carpeta delgada, gris, sin sello. Adentro había copias de cartas públicas, aparentemente normales. Disculpas de alfas conocidos. Declaraciones de arrepentimiento. Renuncias emocionales. Textos que yo incluso recordaba haber admirado por su precisión. Damián señaló marcas mínimas en los márgenes. Cada una tiene una segunda lectura. Pagos. Nombres de víctimas. Pruebas destruidas. Jueces comprados. Vínculos anulados. Hijos no reconocidos. La carta pública calma al país. La carta gris administra el daño real. Tragué saliva. ¿Y Lumbre Pública guarda eso? No solo lo guarda. Lo vende. Me dejé caer en una silla. Todo empezó a tomar una forma demasiado clara. Demasiado asquerosa. Mi oficio no solo servía para maquillar monstruos, servía para registrar cuánto costaba absolverlos. ¿Por qué meterme a mí? Pregunté en voz baja. Porque Fausto ya te había metido desde antes. Tu firma interna aparece en varios anexos grises. Te estaban sembrando como redactor operativo para cuando necesitaban una cara sacre Faosebel. Lo miré de golpe. Eso es imposible. No. Es elegante. ¿Qué es peor? Sentí náusea. Damián no se acercó demasiado. Otra cosa que no esperaba de él. La mayoría de los alfas se abalanzan sobre el dolor ajeno como si dar órdenes fuera una forma de acompañar. Él no. Me dejó espacio. Tu padre lo descubrió, dijo al fin. Por eso murió. La frase me entró despacio. Como vidrio. No. Sí. No tienes cómo saberlo. Porque él me escribió una carta 6 días antes de aparecer muerto. Sacó un sobreviejo del fondo de la mochila. Nunca la entregué porque no entendí del todo lo que estaba enfrentando. Hasta ahora. No moví la mano cuando me lo ofreció. Tardé. Mucho. Porque a veces uno sabe que el mundo va a cambiar en el momento exacto en que toque un pedazo de papel. Al final lo agarré. Reconocí la letra antes de abrirlo. La de mi padre. Siempre limpia, siempre contenida, siempre como si el idioma pudiera portarse bien incluso cuando las personas no. La carta era breve. Si lees esto, Simón ya corre peligro. No confíes en quien te prometa protegerte aislándote. La culpa pública es solo la superficie. Lo gris es donde negocian la verdad. Yo no alcancé a sacar todo. Si me callan, busca las matrices de corrección y sigue al último que se negó a firmar. Abajo, una línea final. Perdóname por dejarte un idioma lleno de trampas. Me doblé sobre mí mismo sin hacer ruido. No lloré como en las películas. No tenía energía para eso. Fue peor. Me quedé quieto, con la carta en las manos, sintiendo como 8 años de duelo malentendido se reorganizaban dentro de mi pecho en la forma más insoportable de todas. Mi padre no se había rendido. Lo habían callado. Levanté la cara hasta encontrar a Damián. ¿Quién fue el último que se negó a firmar? Él respondió sin rodeos. Tuve un hermano mayor. Eso sí no lo esperaba. ¿Tenías? Se llamaba Gael Aster. Omega. Nunca lo presentaron como heredero porque no convenía. Trabajaba en conciliación privada de vínculos y se negó a legitimar varias nulidades. 3 semanas después apareció una disculpa pública a su nombre, diciendo que había manipulado por emoción expedientes sensibles. Después de eso,
Lo borraron socialmente. Oficialmente se fue del país. Yo no le creí. La habitación se quedó sin aire. Tu hermano, murmuré. ¿Fue el último que se negó a firmar? Damián asintió. Y creo que Fausto usó tu carta para avisarnos a ambos que ya se cansó de esconder el cadáver. En ese instante entendí que ya no estaba metido en un escándalo mediático. Estaba dentro de una fosa hecha con lenguaje bonito. Y la única salida era aprender a leerla completa. Parte 3. Las cartas grises. Nos movimos esa misma noche. No porque confiara en Damián por completo. Todavía no. Pero sí porque Lumbre Pública ya estaba limpiando rastros demasiado rápido. Varias cuentas internas habían sido cerradas, 2 archivos de acceso borrados y 3 empleados desaparecidos del organigrama digital en menos de medio día. Cuando una firma de reputación empieza a desocupar escritorios antes de que termine la jornada, significa que alguien arriba ya decidió a quién puede perder. Fuimos al edificio viejo de Lumbre, no al principal. Al archivo secundario donde conservaban borradores físicos, versiones previas y matrices de corrección para clientes que no querían dejar todo en digital. Ahí había trabajado mi padre antes de morir, como consultor externo en estructura documental. Yo solo había entrado 2 veces. Nunca a escondidas. Jamás con un alfa al lado que olía a insomnio y culpa. Abrí con una llave heredada que siempre había llevado en el llavero sin saber del todo porque no podía tirarla. El interior seguía igual. Pasillos angostos, lámparas cansadas, cajas etiquetadas con una precisión maníaca, y esa mezcla de papel, tinta vieja y aire guardado que hace que los lugares secretos se sientan todavía más secretos. ¿Qué buscamos?, preguntó Damián. Matrices de corrección, respondí. Mi padre nunca dejaba frases así al azar. Tardamos 2 horas. 2 horas de revisar carpetas, fichas, sobres, versiones anotadas. Al principio no encontré nada, solo oficio. Disculpas ajustadas por tono, renuncias editadas para no sonar culpables, cartas para omegas inestables, comunicados para suavizar divorcios estratégicos, textos miserables cosidos con gramática impecable. Hasta que llegué a una caja sin rotular. Dentro había hojas con marcas de edición que no correspondían a clientes. Eran patrones. Plantillas ocultas. Mecanismos para insertar segunda lectura sin alterar la emoción superficial del texto. Ahí estaba el sistema completo. Cómo esconder pagos entre subordinadas, cómo introducir nombres reales en secuencias de puntuación, cómo usar repeticiones para señalar jueces aliados, cómo convertir una disculpa en factura. Sentí asco. Lumbre no solo limpiaba escándalos, dije. Administraba deudas entre depredadores. Damián revisó otra carpeta y su expresión se cerró. Encontré a Gael. Me acerqué. No era un expediente. Era peor. Una serie de borradores de una disculpa, nunca publicada. Todos firmados por Gael Aster, Omega, conciliador independiente. El texto final lo presentaba como alguien que había invalidado expedientes por apego emocional. Pero los borradores mostraban otra cosa. Gael estaba denunciando una red de nulidades forzadas, apropiación de herencias y eliminación de testigos. La última página tenía una nota manuscrita de Fausto. No sale. Convertir en renuncia por agotamiento. Reasignar archivos. Damián apoyó la mano sobre la mesa como si necesitara fuerza externa para no partir algo. Lo borraron aquí, dijo. Yo seguí pasando hojas. Y ahí estaba también mi padre. No como firma, como corrección invisible. Reconocí su modo de marcar márgenes. Había intentado alterar la plantilla gris para inutilizarla. Pequeños errores puestos a propósito. Claves invertidas. Dobles marcas que podían arruinar la lectura oculta si uno no sabía corregirlas. Estaba saboteando el sistema desde dentro. No salió corriendo, susurré. Lo estaba rompiendo. Damián me miró. Y por primera vez entre nosotros hubo algo más fuerte que la alianza. Respeto. No el de alfa a omega, no el de cliente a redactor, no el de hombre útil a hombre poderoso. Respeto de 2 personas que acababan de descubrir que los hombres que amaron habían estado peleando la misma guerra, sin conocerse. Entonces escuchamos el golpe. No afuera. Dentro del edificio. Alguien había entrado por la parte de carga. Apagué la lámpara. Damián me jaló detrás de un archivero alto sin tocarme de más. Escuchamos pasos. 2. No. 3 personas. Una voz que conocía bien aunque habría preferido no volver a oír tan pronto. Fausto. No destruya nada todavía, dijo. Si el Omega está aquí,
Quiero recuperar lo que encontró antes de decidir qué historia le conviene. La sangre se me fue al suelo. Damián sacó el teléfono y escribió rápido en pantalla. ¿Hay salida trasera? Negué con la cabeza. Fausto siguió avanzando entre pasillos. Simón, llamó, con esa voz amable que usaba para convencer Omegas de que la jaula era elegante. Ya basta de convertir un malentendido en tragedia. Yo puedo arreglar esto. Sentí el pulso romperme las sienes. Damián se inclinó apenas hacia mí. Su boca quedó demasiado cerca de mi oído cuando susurró. Confía en mis 10 segundos. No tuve tiempo de decidir. Se puso de pie y salió del escondite. Llegaste tarde, Fausto. La reacción fue instantánea. Los guardias se giraron hacia él. Fausto sonrió como si todo siguiera en protocolo. Señor Aster, qué alivio encontrarlo aquí. Qué curioso, respondió Damián. Yo venía a decir exactamente lo contrario. Mientras hablaban, me hizo una seña mínima con la mano. Comprendí. Tomé la caja de matrices, la carta de mi padre y el expediente de Gael. Me deslicé por el lateral oscuro hasta el cuarto de conservación. Ahí había una salida de ventilación antigua que mi padre me enseñó de niño, como quien enseña a otro donde se esconde el aire en un lugar sin ventanas. Escuché el primer golpe, luego un forcejeo seco. No me detuve. Abrí el panel, me arrastré como pude entre polvo y metal, y salí al callejón trasero con el pecho ardiendo. Esperé. 1, 2, 5 minutos. Entonces Damián apareció por la otra salida, con el labio roto y el abrigo rasgado. Lo vi. Por alguna razón que todavía no entiendo completo, la parte más dañada de mí se alivió antes incluso de preguntarse si estaba bien. Te dije 10 segundos, murmuré. Escupió sangre hacia un lado. Me entretuvieron. Y fue tan absurdo, tan seco, tan mal medido como chiste, que solté una risa. La primera en todo el día. Corta, incrédula, viva. Damián me miró como si esa risa le hubiera costado más trabajo conseguirla que escapar de 3 guardias. Vamos, dijo. Ya tenemos suficiente para dejar de defendernos. ¿Y para qué alcanza? Abrió la puerta del coche. Para atacar. Parte 4. El hermano que no debió existir. El expediente de Gael Aster cambió la historia. No solo porque confirmaba que Damián había tenido un hermano Omega ocultado por la familia, sino porque lo que Gael descubrió estaba conectado con mi padre, y conmigo. Pasamos la madrugada revisando cada hoja en un departamento seguro que Damián usaba para esconderse del apellido cuando el apellido le quedaba demasiado cerca. No era lujoso. Era casi austero. Como si toda la riqueza pública de su familia se hubiera quedado en otra dirección. Encontramos una lista repetida en 3 documentos distintos. Nulidad de vínculo por descompensación. Reasignación patrimonial. Firma emocional inducida. Redacción externa validada. Redacción externa, dije. Esos éramos nosotros. Damián asintió. Lumbre escribía la carta pública y también los documentos que justificaban legalmente la nulidad. Pasé a la siguiente página. Y me quedé sin aliento. Había una referencia a un caso de hace 9 años. Nombre del expediente. Varela / Serrano / revisión de custodia. Varela. Mi apellido. Las manos me empezaron a temblar. No, susurré. Busqué más adentro. Y ahí estaba. Mi padre había representado de manera informal a una Omega llamada Elena Serrano, quien intentaba demostrar que la nulidad de su vínculo con un alfa de consejo había sido forzada. Si lo lograba, recuperaba custodia y herencia para su hijo. El hijo se llamaba Yair Serrano, el mismo testigo desaparecido del caso reciente. Me quedé helado. Mi padre ya estaba metido en esto desde antes, murmuré. Damián leyó por encima de mi hombro. Yair no era un testigo casual. Venía de un caso viejo. Seguimos la ruta del expediente. Fausto Llera había estado presente. Lumbre Pública había redactado la renuncia emocional de Elena. La mujer apareció meses después retirada del litigio. Su hijo fue reubicado. Años más tarde, Yair entró a trabajar justo en la fundación que investigaba Damián. No era coincidencia. Era herencia del daño. Y de pronto entendí el mensaje oculto en mi carta de otra manera. Yair sigue vivo no era solo información. Era continuidad. Los mismos nombres, los mismos métodos, las mismas disculpas. Tu padre no murió por un archivo aislado, dijo Damián, viendo la mesa cubierta de documentos. Murió porque descubrió una maquinaria que llevaba años corrigiendo vidas enteras con lenguaje legal y emoción manufacturada. Me recargué en la silla, agotado. Yo escribí para ellos.
Lo dije en voz baja, pero en mi cabeza sonó como una confesión enorme. Simón. No. Déjame decirlo completo. Yo escribí para ellos. Tomé hombres que merecían desprecio y los volví presentables. Hice que omegas dañados parecieran exagerados, que alfas violentos sonaran arrepentidos, que herencias sucias parecieran acuerdos maduros. Yo fui útil. Damián se puso de pie. Pensé que iba a discutir. En lugar de eso, caminó hasta la cocina, regresó con agua y la dejó frente a mí. Sí, dijo. Fuiste útil. La honestidad me dolió más que una mentira amable. Pero también eras una herramienta de un sistema que sabía exactamente a quién contratar. Gente brillante, necesitada y entrenada para creer que precisión es lo mismo que control. Se inclinó apenas hacia la mesa. Si vas a odiarte, que no sea con el lenguaje de Fausto. No respondí. Quise. No pude. Entonces encontramos la pieza que faltaba. Una carta nunca enviada, firmada por mi padre y dirigida a Gael Aster. Si te obligan a retractarte, no uses la plantilla 9. Ya está comprometida. Si desaparezco antes, busca a mi hijo cuando tenga edad suficiente para leerlo gris sin obedecerle. Volví a leer esa última línea 3 veces. Mi padre me había dejado dentro de la ecuación. No como víctima futura, como lector necesario. Se me cerró la garganta. Me preparó para esto sin decirme, murmuré. Quizá intentó evitar que te alcanzara hasta que ya no hubiera otra salida. Apoyé la frente en las manos. Estaba cansado, muerto de sueño, muerto de rabia, muerto de pena por el hombre que fui mientras trabajaba para esa gente. Y sin embargo, debajo de todo eso, empezaba a moverse otra cosa. Dirección. Levanté la cara. Si Jair sigue vivo, ¿dónde está? Damián sacó un pequeño sobre de la carpeta de Gael. Dentro había una clave de acceso y una invitación al evento anual, más asquerosamente simbólico de todo el circuito político empresarial. Noche de rectificación pública. Un foro televisado donde alfas de élite asumían errores, renovaban imagen y donaban dinero para parecer conscientes. Lumbre Pública redactaba más de la mitad de esos discursos. Van a usar el evento para cerrar el caso, dije. Sí. ¿Y si Jair sigue vivo? O lo presentan domesticado, o lo desaparecen del todo antes de mañana. Damián me sostuvo la mirada. Entonces entramos. Parte 5. Lo que hacen con la verdad antes de venderla. Entrar a la noche de rectificación pública fue más fácil de lo que debería avergonzar a un país entero. Bastó una credencial vieja, un traje oscuro y que nadie quisiera mirar demasiado tiempo a un omega cuando camina como si perteneciera al lugar. La invisibilidad elegante siempre fue uno de nuestros talentos más peligrosos. Damián entró por la puerta frontal, como invitado y escándalo controlado, yo por el área técnica, como redactor reasignado de emergencia. A veces el mismo sistema que te usa te deja pasar porque no imagina que alguna vez vayas a dejar de obedecerlo. El recinto era una monstruosidad de terciopelo, madera cara y luces cálidas. Todo diseñado para que el perdón pareciera ceremonia. Los alfas del consejo, sentados en primeras filas. Las cámaras listas. Los conductores ya maquillados para la emoción moderada. Lumbre Pública operando entre bambalinas como si distribuyera incienso en una iglesia donde el dios principal fuera la reputación. Fausto estaba ahí. Impecable. Sereno. Como si no hubiera intentado capturarme 12 horas antes. Me vio desde el otro lado del pasillo y no cambió la cara. Eso me heló más que cualquier persecución. Los hombres como él solo se quedan tranquilos cuando creen que todavía controlan el final. Seguí buscando. Camerinos, sala de espera, área médica, 2 oficinas cerradas. Jair no aparecía. Hasta que encontré el salón de preajuste. Una habitación blanca detrás del escenario donde preparaban emocionalmente a quienes iban a dar su disculpa pública. Sonaba absurdo. Hasta que vi las charolas con inhibidores suaves, gotas de voz, correctores de olor y microiones con respuestas ensayadas. No vendían arrepentimiento. Lo coreografiaban. Al fondo, sentado frente a una mesa con una lámpara directa, estaba Jair. Más delgado de lo que esperaba, con la espalda recta por puro terco orgullo, un moretón medio oculto bajo la mandíbula y los ojos de alguien que llevaba demasiado tiempo siendo obligado a recordar solo lo conveniente. Me detuve en seco. Él levantó la vista. No parecía conocerme, pero sí supo de inmediato que yo no estaba ahí para corregirle la respiración. ¿Eres de Lumbre? Preguntó. Ya no. Se quedó inmóvil. Entonces sal de aquí antes de que te conviertan en parte del libreto. Cerré la puerta detrás de mí. Mi nombre es Simón Varela. Eso lo alteró. Lo vi en el gesto.
Varela. ¿Como Tomás Varela? Asentí. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Había gente que perdía incluso ese lujo cuando pasaba demasiado tiempo sobreviviendo. Tu padre intentó sacar a mi mamá del archivo, dijo, muy bajo. Se me partió algo adentro. Necesito que me digas qué pasó. Yair miró hacia el espejo. No para acomodarse, para comprobar si nos estaban observando. Fausto me tuvo 2 meses corrigiendo cartas grises. Yo quería sacar copias, mandarlas a prensa independiente, abrir todo. Antes de lograrlo me encontraron. Desde entonces me mueven. Hoy querían subirme al escenario a leer una retractación, decir que manipulé documentos por resentimiento contra alfas de alto perfil. No va a pasar. Soltó una risa vacía. Ya está escrito. Saqué de mi saco la carta de mi padre. Se la mostré. El cambio en su cara fue inmediato. Reconocimiento. Dolor viejo. Memoria real. No, susurró. Eso estaba perdido. No, lo escondieron mal. Me acerqué más. Escúchame. Damián está afuera. Tenemos parte del archivo gris. No venimos a rescatarte para esconderte otra vez. Venimos a abrirlo todo. Yair me miró largo rato, como quien decide si vuelve a confiar en un idioma que casi lo mata. Al final asintió. Entonces no publiquen primero las cartas, dijo. Publiquen las matrices de corrección. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Porque si sacan solo las cartas, Fausto va a decir que son textos intervenidos. Pero si muestran cómo se construyen las segundas lecturas, cómo se meten pagos y víctimas dentro del aparato emocional de una disculpa, ya no podrá venderlo como montaje. Se inclinó hacia mí. La verdad del hombre no está en lo que dicen sus clientes. Está en cómo enseñaron a decirlo. Eso era. No bastaba con exhibir monstruos individuales. Había que romper la máquina que los volvía perdonables. Oí el audífono vibrar. Era Damián. Fausto acaba de adelantar tu salida en programación, dijo. Te quiere arriba en el bloque 3 como redactor responsable que aclarará malentendidos. Cerré los ojos un segundo. Perfecto. Simón. No. Escúchame tú. Preparen pantallas con las matrices. No vamos a negar la historia. Hubo una pausa. Después, la voz de Damián sonó distinta. Más baja. Más tensa. Más orgullosa de lo que le habría gustado admitir. Entendido. Volteé a ver a Yair. ¿Puedes caminar? Se puso de pie. Puedo hablar. Con eso basta. Y por primera vez desde que empezó todo, no sentí miedo al subir hacia el escenario. Sentí hambre. Parte 6. La noche en que dejé de escribirles el perdón. Cuando dijeron mi nombre, el auditorio entero esperaba una explicación limpia. Un omega nervioso, un empleado arrepentido, una pieza menor lista para absorber la culpa estructural de hombres mucho más caros. ¡Qué decepción se llevaron! Subí al escenario con traje oscuro, un folder gris en la mano y la certeza brutal de que si fallaba ahí, no me esperaba solo la cárcel mediática. Me esperaba desaparecer dentro del mismo idioma que había ayudado a perfeccionar. Las cámaras me encendieron la cara. Fausto sonreía desde la segunda fila. Damián, al fondo, ya estaba en posición con el equipo de transmisión y Yair fuera de cámara. La conductora, con esa voz empática que la televisión reserva para los momentos donde la crueldad se disfraza de orden, me dio pie. Simón Varela, usted ha sido señalado como posible redactor de una línea irregular dentro de la disculpa del señor Aster. ¿Quiere explicar qué pasó? Tomé aire, miré al público, y dije, sí, quiero explicar qué pasa cuando un país le compra la conciencia a hombres que nunca pensaron cambiar. La conductora perdió el gesto ensayado. Fausto dejó de sonreír. Seguí. Yo trabajé durante años en Lumbre Pública, una firma especializada en redacción de disculpas para alfas poderosos. Se nos contrataba para calmar crisis, limpiar reputaciones y fabricar arrepentimiento lo bastante creíble para que la gente confundiera emoción con verdad. Yo fui parte de eso. Y por mucho tiempo creí que mi trabajo solo era inmoral, no criminal. Estaba equivocado. Detrás de mí, la pantalla cambió. No mostraron titulares. Mostraron una matriz. Símbolos. Puntuación. Instrucciones de doble lectura. Cómo esconder un nombre en una disculpa. Cómo codificar un pago en una secuencia de guiones. Cómo transformar un perdón en un recibo. El murmullo empezó a crecer. Esto, continué, no es un error aislado. Es un sistema. Las llamadas cartas grises se construyen a partir de plantillas como esta. La disculpa pública calma al país.
La segunda lectura administra el daño real. Pagos a jueces, borrado de testigos, nulidades forzadas, herencias corregidas, desaparición social de omegas incómodos. Fausto se puso de pie. Esto es una manipulación descarada. Siéntate, dijo otra voz. Damián. Subió al escenario sin pedir permiso, sin sonrisa pública, sin la máscara del alfa disciplinado. Llegó como alguien que llevaba demasiado tiempo tragándose una familia. Si vas a llamar manipulación a algo, dijo mirando a Fausto, empieza con cada carta que tu firma vendió como arrepentimiento. El auditorio ya no estaba cómodo. Perfecto. Yo levanté otra hoja. Hace 8 años, mi padre descubrió parte de este sistema. Murió poco después en circunstancias que se hicieron pasar por agotamiento. Antes de eso ayudó a otra persona a documentar los mismos abusos. Esa persona fue Gael Aster, Omega, hermano del señor Damián Aster, desaparecido socialmente tras negarse a firmar una retractación fabricada. Ahora sí hubo silencio verdadero. No el televisivo, no el de protocolo. El otro, el que aparece cuando el poder reconoce que alguien acaba de decir una verdad que no cabe en su libreto. Y entonces entró Yair. No salió del público, no desde abajo. Salió del cuarto técnico con la espalda recta y la cara visible. Varios hombres de primera fila lo reconocieron. Se les notó. Mi nombre es Yair Serrano, dijo al micrófono que Damián le tendió. No desaparecí por voluntad propia. Fui retenido, movido y presionado para leer una retractación esta noche. No voy a leerla. Voy a decir esto. El archivo existe. Yo lo vi. Y si destruyen una copia, hay otras. Fausto dio un paso hacia el escenario. Seguridad dudó. Porque ya no sabían a quién proteger, sin exhibirse también. Yo abrí el folder gris. Adentro estaba la última cosa que me quedaba hacer. No una disculpa, una lectura. La carta que mi padre nunca mandó completa. La terminé con sus notas, con las de Gael, con las matrices y con todo lo que yo llevaba años sabiendo sin querer nombrarlo. Empecé a leer. No como redactor, como testigo. Nos enseñaron a creer que pedir perdón era una prueba de humanidad. Pero aquí el perdón se volvió herramienta de mercado. A los poderosos se les escribe dolor a medida. A las víctimas se les edita la memoria hasta volverlas inconvenientes. El problema no es una mala carta. El problema es un sistema donde la emoción se maquila para volver negociable el daño. No sé en qué momento empecé a temblar. Solo sé que no paré. Si ustedes sienten alivio cuando un hombre poderoso llora bien redactado, pregúntense a quién le cobraron ese alivio. Si una disculpa les parece demasiado perfecta, demasiado precisa, demasiado funcional, quizá no están oyendo culpa. Quizá están oyendo oficio. Varias cámaras ya no seguían a la conductora. Me seguían a mí, a Yair, a Damián, al archivo que dejaba de ser rumor. Fausto subió por fin al escenario. Lo hizo sonriendo. ¡Qué animal tan fino era! Basta de teatro, dijo. Lo que están viendo es una venganza emocional montada por un ex empleado resentido, un heredero inestable y un testigo manipulado. Yo lo miré. Antes habría tenido miedo de esa clase de hombre, ahora solo me daban una claridad feroz. No, respondí. Esto es lo que pasa cuando el lenguaje deja de obedecerte. Damián activó la última secuencia. Las pantallas soltaron el índice completo del archivo gris. No todas las cartas. Eso habría sido interminable. El mapa, los nombres de clientes, fechas, casos cruzados, patrones de nulidad, firmas internas, pagos por corrección emocional, vínculos reescritos. El auditorio estalló. No en aplausos. En pánico. Y ahí, justo ahí, entendí algo que me habría cambiado la vida años antes si alguien me lo hubiera dicho. Los hombres poderosos no le tienen miedo a la verdad cuando es triste. Le tienen miedo cuando es clara. Parte 7. La disculpa verdadera. Fausto no cayó esa noche por moral. Cayó porque ya no pudo seguir explicándose sin hundir a demasiados alfas juntos. Lo detuvieron al salir del recinto, cuando intentó negociar protección institucional a cambio de archivos parciales. Demasiada gente ya lo había visto. Demasiadas copias estaban afuera. Demasiados nombres grandes se habían activado al mismo tiempo para fingir sorpresa. Lumbre pública se partió en menos de 48 horas. Socios huyendo, clientes negando vínculos, redactores juniors jurando que solo corregían comas, consejeros hablando de desviaciones no autorizadas. Todo lo que ocurre cuando se rompe una máquina de élite. Nadie quiere admitir que llevaba años lubricándola. Yo declaré 3 veces en una semana.
La primera como sospechoso. La segunda como testigo. La tercera como sobreviviente del sistema que ayudó a sostener. Esa fue la más difícil. Porque ya no bastaba con decir me usaron. También tenía que decir, yo participé. No con la misma culpa que Fausto, no con la misma intención, pero sí con responsabilidad. Y esa parte dolía más que cualquier persecución. Damián compareció conmigo en 2 audiencias. No para salvarme. Nunca hizo eso. Se presentó como lo que era. Un hombre criado dentro de una arquitectura de control que por fin había elegido dinamitarla, aunque le costara apellido, patrimonio y una vida entera de entrenamiento para obedecer hacia arriba. Una tarde, al salir de tribunal, la prensa nos acorraló. ¿Están juntos? El señor Aster protegió al Omega por vínculo personal. ¿Había una relación previa? ¿Qué fascinación tan miserable tiene la gente por convertir cualquier alianza entre un alfa y un omega en escándalo romántico antes que en decisión política? Yo iba a seguir de largo. Damián se detuvo. Me miró apenas un segundo, pidiendo permiso sin hacerlo obvio. Yo asentí. Entonces dijo, si hay algo personal. Yo confié en Simón cuando todavía me convenía más seguir mintiendo. Y él me creyó justo después de que yo destruyera su nombre en público para salvarle la vida. Si eso no les parece personal, no sé qué sí. Me dieron ganas de reír. Y también de besarlo. No hice ni una ni otra. Todavía. Gael apareció 2 semanas después. Vivo. No escondido en otro país como dijeron durante años. Oculto en una red de protección civil donde varias omegas y betas que habían sobrevivido a nulidades forzadas se movían sin registros oficiales. Cuando lo vi entrar por la puerta del comité, entendí muchas cosas a la vez. El rostro era el de Damián. Sí, pero más suave, más cansado, más nítidamente omega en un mundo que llevaba demasiado tiempo castigando esa nitidez. Damián no corrió hacia él. Tampoco Gael. Solo se quedaron frente a frente, 2 hermanos criados por la misma familia y partidos en direcciones distintas por la conveniencia del apellido. Gael habló primero. Sigues frunciendo la boca cuando mientes. Damián soltó una risa rota. Y tú sigues entrando como si nadie tuviera derecho a detenerte. Porque nadie lo tiene. Luego se abrazaron. Y yo, que llevaba semanas respirando puro expediente, casi me desarmo viendo como 2 hombres recuperaban algo que el sistema juró haber administrado mejor que ellos. Esa noche, después de todo, Damián me llevó al departamento seguro. No hubo cena elegante. No hubo promesas enormes. Comimos pan tostado y tomamos café tibio en la cocina como 2 personas que ya estaban demasiado cansadas para disfrazar el afecto de sofisticación. Tengo que decirte algo, dije. Él dejó la taza a un lado. Dímelo. Me quedé viendo mis manos. No sé cómo hacer esto sin sentir que me van a usar. Silencio. No uno incómodo. Uno honesto. Yo tampoco sé cómo querer a alguien sin preguntarme si aprendí mal la idea entera, respondió. Levanté la vista. Eso no me tranquiliza mucho. Sonrió apenas. A mí tampoco. Pero al menos ya no estamos mintiendo bonito. Y fue esa frase, de todas las posibles, la que me terminó de romper. Porque llevaba demasiados años rodeado de lenguaje perfecto. De hombres que sabían decir lo correcto con el tono exacto para dejarte dócil. Y de pronto estaba frente a una alfa que no me ofrecía certeza ni dominio, ni destino ni la promesa manipuladora de yo te cuido. Solo me ofrecía verdad torpe, que a veces vale mucho más. Me acerqué. Despacio. Le toqué la cara como si todavía no terminara de creer que un hombre salido de esa familia podía sostener la mirada sin querer ganar algo con ella. No quiero que me pidas perdón por cosas que hiciste antes de aprender a verte, le dije. Su expresión cambió. Entonces, ¿qué quieres? Lo besé. Yo primero. No como absolución. No como recompensa. No como escena. Como elección. Cuando nos separamos, su frente quedó apoyada en la mía. Esta sí la escribimos nosotros, murmuró. Y por primera vez en mi vida, la frase nosotros no me sonó a jaula. Parte 8. Lo que hice con mi voz después del incendio. Lumbre Pública cerró oficialmente 4 meses después. No por vergüenza. Por inviabilidad. Cuando un negocio depende de que nadie entienda cómo funciona, la claridad siempre le rompe la columna primero. Varios clientes cayeron, otros sobrevivieron. Así es el mundo, la justicia nunca llega tan limpia como los discursos prometen. Pero si hubo restituciones, nulidades reabiertas, firmas emocionales invalidadas, casos archivados devueltos a tribunal, testimonios reaceptados, Omega,
betas y hasta algunos alfas menores recuperando por fin expedientes que habían sido tragados por la versión más cara del perdón. Yo rechacé 3 ofertas de trabajo en nuevas firmas de crisis. Todas decían lo mismo con otros nombres. Ahora sí queremos hacerlo ético. Me daban ganas de aventarles un diccionario. No volví a redactar disculpas para poderosos. Volví a escribir, sí, pero otra clase de documentos. Declaraciones de víctimas, versiones integrales de archivo, cartas de restitución, relatos que no buscaban volver aceptable el daño, sino nombrarlos sin maquillaje. Gael abrió una oficina pequeña de defensa para omegas afectados por nulidades fraudulentas. Yair entró con él como consultor de trazabilidad documental. Damián testificó en todo lo que hizo falta y renunció públicamente a cualquier cargo dinástico dentro de la fundación familiar. Muchos lo llamaron estúpido. Yo no. Había visto demasiado cerca la diferencia entre perder poder y perderse a uno mismo. Una tarde regresé a la bodega de mi padre. Fui solo. Saqué sus viejos manuales, sus fichas, sus sobres etiquetados con una paciencia casi religiosa. Encontré errores minúsculos puestos a propósito, pistas que yo no había sabido leer, y notas donde practicaba dobles lecturas no para engañar, sino para proteger. Me senté en el piso con una de sus plumas entre los dedos. Y lloré. Ahora sí. No por la muerte nada más. Por el retraso. Por todo el tiempo que tardé en entender quién había sido de verdad ese hombre mientras yo me dedicaba a usar el idioma para fines tan miserables. Pero también lloré por otra cosa. Porque al final sí me había dejado algo. No la trampa. No el miedo. No la culpa. Me dejó la herramienta exacta para romper el sistema que lo mató. Y a veces eso es lo más parecido que tenemos a una herencia digna. Epílogo fuerte: la primera carta que no vendí. Un año después, me pidieron escribir una carta. No una disculpa. Una carta de apertura. El Comité Civil que sustituyó parte del sistema de conciliación quería inaugurar su archivo público con un texto leído en voz alta. Algo breve. Claro. Humano. Algo que explicara por qué nunca más una disculpa redactada por élite debía valer más que una verdad dicha a tiempo. Acepté. Leí esa carta en una sala pequeña, sin mármol, sin alfombra cara, sin cámaras buscando lágrimas correctas. Ahí estaban Gael, Yair, varias omegas que habían recuperado expedientes, 2 betas archivistas, Damián al fondo sin intentar robarle el centro a nadie, y un retrato discreto de mi padre sobre una mesa lateral. Tomé aire. Y empecé. Durante años nos enseñaron a admirar el lenguaje cuando servía para suavizar a los poderosos. Hoy queremos devolverle otra función. No venimos a escribir perdones que se compran. Venimos a dejar registro de lo que pasó para que nadie vuelva a llamarle exageración a una vida editada por conveniencia ajena. Levanté la vista. Nadie lloraba de forma elegante. Gracias a Dios. Seguí. Si una disculpa no devuelve nombre, prueba, voz o consecuencia, entonces no es reparación. Es administración de imagen. Y ya sabemos cuánto cuesta dejar eso en manos de quienes confunden prestigio con inocencia. Cuando terminé, no hubo aplauso inmediato. Hubo ese silencio raro y precioso de cuando una sala entera está tratando de quedarse adentro de una verdad sin arruinarla con ruido. Después sí aplaudieron. Pero lo importante ya había pasado antes. Yo había leído una carta en público sin esconder una segunda intención, sin cobrarle alivio a nadie, sin volver poética una injusticia para hacerla más digerible. Una carta limpia. La primera de mi vida. Más tarde, al salir, Damián caminó conmigo hasta la calle. Ya no usaba trajes de portada. Ya no olía a apellido. Olía a café, a lluvia ligera y a ese cansancio tranquilo que solo le queda a la gente cuando por fin deja de actuar para una familia. Te salió mejor de lo que habría escrito cualquier firma cara, dijo. Lo miré de lado. ¡Qué insulto tan romántico! Sonrió. Me estoy refinando. Nos detuvimos bajo la luz tibia de un farol. La ciudad seguía igual de ruidosa, igual de defectuosa, igual de humana. Y, sin embargo, yo ya no caminaba por ella como el omega invisible que hacía llorar al país con palabras prestadas. Ahora llevaba mi nombre encima sin querer esconderlo detrás de un cliente. ¿Sabes qué es lo más extraño? Le dije. ¿Qué? Pensé un segundo. Antes escribía para que otros parecieran mejores de lo que eran. Ahora lo único que quiero hacer es escribir de manera que nadie vuelva a poder esconderse bien. Damián me observó con esa calma suya que ya no me asustaba. Entonces por fin encontraste tu voz. Negué suavemente. No, la recuperé. Me besó ahí,
En medio de una banqueta cualquiera, sin testigos importantes, sin crisis que administrar, sin un párrafo oculto debajo del gesto. Y entendí, por fin, cómo terminan de verdad las historias como esta. No cuando cae un hombre. No cuando arde una firma. No cuando los titulares cambian de dueño. Terminan cuando la persona que usaron para sostener la mentira deja de pedir permiso para decir la verdad con su propio nombre. Y esa noche, mientras caminaba junto al alfa que había llegado a mi vida como carta, escándalo y ruina, supe con una certeza lenta pero completa que nunca volvería a venderle perdón a nadie. Porque algunas voces, una vez recuperadas, ya no nacieron para limpiar monstruos. Nacieron para nombrarlos.